Hola a todos y bienvenidos al seminario virtual de hoy, Avances en la tecnología del análisis del diferencial de glóbulos blancos. Soy Cristian Leiva de Abbott Hematología y seré su moderador para el evento de hoy. El seminario educativo virtual de hoy es presentado por LabRoots y traído a ustedes gracias a Abbott Diagnósticas. Para obtener más información pueden visitar www.corelaboratory.abbott/hematology. Antes de comenzar, me gustaría recordar a todos que este evento es interactivo. Los animamos a participar enviando tantas preguntas como deseen y en el momento que deseen, durante la presentación. Para ello, simplemente escriba su consulta en el espacio Preguntar y haga clic en Enviar. Responderemos a tantas preguntas como nos permite el tiempo al final de la presentación. Si usted tiene problemas para ver o escuchar la presentación, haga clic en la pestaña Soporte, que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de presentación, o informe de su problema haciendo clic en el acceso Solicitar una pregunta, situado en el extremo izquierdo de la pantalla. Esta presentación es educativa y por lo tanto ofrece créditos de educación continua. Por favor, haga clic en la pestaña Créditos de educación continua, ubicada en la parte superior derecha de la ventana de presentación, y siga el proceso para obtener sus créditos. Ahora les presentaré a nuestro conferencista de hoy, el Dr. Donald Wright, que perteneció hasta hace poco a Abbott Hematología, donde fue gerente de asuntos científicos globales. Donald ha trabajado en servicios de laboratorio clínico y en la industria comercial de hematología durante toda su carrera. Ha desempeñado diversos roles, incluyendo supervisión de hematología automatizada, coordinación educativa, marketing científico, enlace científico, especialista en citometría de flujo y análisis celular, además de varios puestos gerenciales. Para obtener una biografía completa sobre nuestro presentador, visite la pestaña de biografía en la parte superior de su pantalla. Es importante mencionar que este seminario virtual es una repetición traducida al español de la versión original transmitida por este mismo medio hace unos meses. Ahora iniciamos la presentación. Gracias por la presentación. Me gustaría dar la bienvenida al seminario virtual de hoy sobre los avances en la tecnología del diferencial de leucocitos. Este programa de conferencias está patrocinado por y en nombre de Abbott Diagnostics, y el contenido de esta presentación es consistente con todos los requisitos aplicables de la FDA. Los desarrollos tecnológicos en los analizadores hematológicos automatizados continúan transformando el laboratorio de hematología. Cada nueva generación recopila más información que la generación anterior sobre las propiedades de las células sanguíneas. Los analizadores de hematología están disponibles en varios fabricantes y cada uno utiliza una combinación diferente de métodos de detección. Hoy cubriremos los siguientes objetivos. En primer lugar, compartiré con ustedes una breve revisión de los hitos relevantes en la historia de la automatización relacionada con el recuento de glóbulos blancos y su diferencial. A continuación, veremos una visión general de las metodologías utilizadas en el recuento automatizado de glóbulos blancos y el recuento del diferencial, y cómo estos métodos se aplican en los analizadores actuales de hematología. También discutiré el impacto de la realización del diferencial manual en el laboratorio y las mejoras logradas para minimizar las sustancias que interfieren, así como la identificación de células anormales y las alertas que generan. Y por último, analizaré algunas tendencias clave en el análisis diferencial automatizado. Para empezar, me gustaría compartir con ustedes una breve historia de los sistemas automatizados que contribuyeron al desarrollo de los sistemas automatizados de análisis de glóbulos blancos y su diferencial.
Antes de los años 50, los recuentos de glóbulos blancos generalmente se realizaban manualmente usando el hemocitómetro y el recuento diferencial microscópico de 100 células. Se llevaba a cabo utilizando variaciones de las tincionas de Romanowsky como Wright-Giemsa y May-Grunwald. Un hito importante fue la concesión de una patente a Wallace Coulter por usar un método electrónico para contar partículas. Poco después, él introdujo el primer contador electrónico de células viables, el modelo Coulter A. Con la introducción de los transistores, se desarrollaron posteriores modelos de contadores celulares como el modelo FN y el modelo S. El modelo S fue el primer analizador automatizado que proporcionaba un hemograma completo de 7 parámetros. El reemplazo de diluciones y recuentos manuales redujo el tiempo de reporte del diferencial a 1 minuto, cuando normalmente le tomaba al laboratorio 15 minutos. A principios de los años 70, Technical Instruments introdujo el Hemalog-D, un analizador diferencial de 5 partes basado en la tinción citoquímica de subpoblaciones de glóbulos blancos analizados con un sistema de medición óptica de flujo continuo. Diversos fabricantes adoptaron diferentes abordajes técnicos que pueden producir resultados diferenciales de 3, 5 y 6 partes. La necesidad de reducir cierto número de diferenciales manuales continuó impulsando el desarrollo del diferencial automatizado, por lo que se hicieron mejoras para desarrollar analizadores de morfología digital automatizada basados en computadoras. Estos sistemas utilizaban un software primitivo para caracterizar las imágenes de células sanguíneas de un frotis teñido con Wright y proporcionaban una estimación de cada clasificación celular, brindando imágenes para que el tecnólogo las confirmara revisando la pantalla de la computadora. El modelo 590 de Hematrack fue uno de esos primeros sistemas. En los años 80, un diferencial de 6 partes fue incorporado totalmente en un analizador de hemograma completo por Technicon, el cual también incorporó un láser para la detección de luz dispersada. El Abbott Cell DYN4000 aparece en 1996 con la capacidad para automatizar el recuento de los glóbulos rojos nucleados, automatizando los recuentos de reticulocitos, y posteriormente introdujo ensayos automatizados de anticuerpos monoclonales para el recuento inmunoplaquetario CD61, así como los subgrupos de linfocitos. Durante los últimos 20 años ha habido continuas mejoras tecnológicas, en donde los nuevos métodos proporcionan medios aún más confiables para informar diferenciales automatizados. Por ello, el objetivo de desarrollar un diferencial automatizado de glóbulos blancos es diseñar tecnologías de detección con el fin de mejorar la exactitud en las subpoblaciones de células sanguíneas reportables de manera automatizada, lo que debería disminuir la necesidad de hacer diferenciales manuales. A través de muchas generaciones de analizadores de hematología automatizados, han desarrollado una variedad de tecnologías y combinaciones de métodos con cada nueva generación de analizadores. En esta diapositiva, las metodologías representan las tecnologías utilizadas en el recuento de células y las aplicaciones indican cómo estas tecnologías se combinan para producir el diferencial de glóbulos blancos. Ahora revisaré varias tecnologías utilizadas comúnmente en el análisis diferencial automatizado de células sanguíneas, comenzando con la tecnología de impedancia, conductividad o radiofrecuencia RF, dispersión óptica de luz, citoquímica y el uso de la detección de fluorescencia. Después de una revisión de los métodos, proporcionaré una visión general de cómo estas tecnologías se incorporan en las aplicaciones multicanal o monocanal. El método de impedancia se basa en la medición de los cambios de la corriente eléctrica continua, que son producidos por una célula suspendida en una solución electrolítica a medida que pasa a través de una abertura muy pequeña de dimensiones conocidas. Se sumerge un electrodo positivo y uno negativo a ambos lados de la abertura para crear una vía eléctrica. A medida que cada célula pasa a través de la abertura, se produce un cambio en la resistencia entre los electrodos porque las células sanguíneas son pobres conductoras de electricidad. Este cambio produce un pulso eléctrico medible
que luego se puede utilizar para estimar el número y el tamaño de las partículas que atraviesan la abertura. El desafío para este método en los primeros años era manejar los eventos coincidentes, debido a la cercanía de las células a medida que pasan por la abertura y debido a la recirculación de las células alrededor del área de detección de la abertura que afectaban el recuento. La tecnología de impedancia continuó evolucionando con los cambios en los reactivos que se utilizaron, eventualmente entregando un diferencial de glóbulos blancos de 3 partes. En esta diapositiva observamos una muestra de sangre tratada con un reactivo de lisis. El reactivo de lisis de eritrocitos impermeabiliza la membrana de los leucocitos, causando que la membrana colapse alrededor de los componentes nucleares y citoplasmáticos de la célula. Los leucocitos pueden separarse entonces, usando la impedancia, en 3 grupos generales con base en el tamaño celular, desde los más pequeños hasta los más grandes, en 3 grupos: linfocitos, células de tamaño medio y granulocitos. Las células anormales pueden aparecer como poblaciones transitorias que se sobreponen a las 3 poblaciones normales, tales como eritrocitos nucleados o plaquetas agregadas, plaquetas gigantes o eritrocitos no lisados, para mencionar algunas. Cuando se detectan células anormales, se deben resolver con un método alternativo como la revisión de la lámina en microscopio o el diferencial manual de 100 células. Otra patente clave obtenida hacia 1970 fue el descubrimiento de una señal de alta frecuencia utilizando corriente alterna, que se definió como radiofrecuencia, opacidad o conductividad. Una señal de corriente alterna de alta frecuencia podría demostrar diferentes propiedades de la subpoblación de glóbulos blancos. La medición de los leucocitos por opacidad resultaba en cambios de respuesta a la composición nuclear, la densidad citoplasmática y otras estructuras internas del leucocito. En este caso de detección eléctrica, la pared celular de las células sanguíneas actúa como un conductor de corriente alterna. Los cambios de la señal no se limitan a evento y tamaño. Las mediciones de radiofrecuencia todavía se utilizan en algunos sistemas de hematología hoy en día. Una de las dificultades asociadas con la medición de células, como vimos con el transductor de impedancia, es controlar realmente que los leucocitos y otras células hagan recirculación irregular alrededor de la zona de detección de la abertura. Esta interferencia y duplicación de señales por la misma célula exigía corrección, y se descubrió que se podía corregir. Para la impedancia, esto se podía resolver examinando los pulsos resultantes y la aplicación de circuitos de edición de pulsos, tratando de solucionar los problemas de señales duplicadas. Sin embargo, para la detección óptica era necesario desarrollar un nuevo abordaje. En un citómetro de flujo, la suspensión celular se bombea desde el recipiente de la muestra a un tubo de muestra en una cámara de flujo especial llamada celda de flujo, con una pequeña abertura en la punta. La suspensión luego se inyecta en una corriente de rápido movimiento con líquido libre de células llamado líquido de la envoltura. Realmente se produce un flujo laminar y esto funciona exactamente como lo hace un sistema de flujo laminar. Ahora bien, los dos líquidos viajan a diferentes velocidades, no se entremezclan. Eso es lo que se llama flujo laminar. La geometría especial de la celda de flujo y la velocidad lenta del líquido de envoltura hace que estas células realmente se coloquen en una sola línea. Al ver la gráfica animada de la derecha, puede ver las células haciendo intersección en la vía del láser en una sola línea. Las células realmente están siguiendo el punto de menor resistencia y, dado que hay dos velocidades convergentes, buscan ese camino más fácil. Por eso se alinean en una sola fila. Por ende, todo este proceso que se ve aquí se denomina enfoque hidrodinámico, y todos los sistemas que incorporan cualquier tipo de subsistema óptico para los métodos de detección utilizan alguna forma de enfoque hidrodinámico. El enfoque hidrodinámico realmente no se limitó a medir la dispersión de la luz óptica y a menudo se incorporó en la tecnología de impedancia, al igual que para mejorar aún más la exactitud de esa medición. En esta figura, como se puede ver, a medida que las células y las corrientes de muestra pasan,
crean ese flujo lineal de una célula a la vez. Estos gráficos nos muestran el uso del enfoque hidrodinámico y los principios de la detección de dispersión de luz óptica. La corriente de flujo enfocada de los leucocitos diluidos se inyecta en el flujo celular que describimos mediante el enfoque hidrodinámico y entra en el área de intersección láser de las células que se muestra como el rayo rojo. Las células intersecan de forma que dispersan el láser en diferentes ángulos. En realidad, dispersan la luz en 360 grados, pero solo nos interesan ciertos ángulos de dispersión de la luz y esto proporciona información sobre el tamaño celular, su estructura interna, la granularidad e incluso la morfología de la superficie. Las señales ópticas que generan las células se detectan y convierten en impulsos eléctricos, que luego se almacenan y analizan por el sistema informático después del análisis. Una vez se registra el evento final, estos datos son evaluados por un algoritmo y todos los ángulos de dispersión de luz por evento se clasifican por sus características comunes. Si hay células anormales presentes, se generan alertas de esas poblaciones y, obviamente, se requiere el seguimiento adicional volviendo al diferencial manual. Dado que por lo general hay más de 2 diferentes detectores de dispersión, cada señal de detección puede representarse gráficamente en forma de puntos en una gráfica de dispersión como se ve al lado derecho. Los puntos se trazan en un punto determinado por la intersección de la información del canal designado en el eje X y el eje Y. Por ejemplo, la célula que cae en el canal 50 en el eje X y el canal 50 en el eje Y se ubica en el punto de intersección de los dos canales. De este modo, la información de dispersión puede trazarse en varias combinaciones para producir información diferente sobre la muestra. Es posible tener varios diagramas de dispersión para revisar en busca de eventos anormales. Si la concentración de células es demasiado alta o las velocidades de corriente no se optimizan, puede haber una detección de dobletes o una señal irregular más larga, que podría representar 2 células en proximidad cercana, muy similar a lo que vimos en la impedancia cuando pasaba al mismo tiempo. Por lo tanto, es importante que ambas, las velocidades de dilución e inyección, estén optimizadas. Y ahí es cuando de nuevo se establecen los diseños de los nuevos sistemas. Me gustaría referirme ahora a cómo los analizadores de hematología contemporánea utilizan diversas tecnologías y métodos para determinar el diferencial de 5 partes o mayor y de manera automatizada. Así que vamos a considerar 2 abordajes primarios. El primero lo llamaremos un tipo de sistema multicanal. Un abordaje multicanal hace uso de 2 o más sistemas de detección discretos para cuantificar el diferencial de glóbulos blancos reportable. Así que en realidad estamos haciendo 2 diluciones separadas y analizándolas en áreas separadas del sistema. Por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos pueden determinarse y reportarse a partir de un método o tecnología, y los basófilos y eritrocitos nucleados ser reportado por un segundo método o tecnología, y a su vez el recuento de leucocitos quizás por un tercer método o tecnología. Este abordaje utiliza la fuerza de detección de una tecnología para superar la limitación de otra tecnología. En última instancia, estamos tratando de mejorar la tasa de detección global y aplicar alertas adecuadas para asegurar obtener un resultado exacto. El segundo abordaje del que hablaré es el llamado sistema de un solo canal, que hace uso de sistemas de detección discretos que cuantifican el diferencial reportable de glóbulos blancos. En el abordaje de un solo canal, solo una dilución proporciona todos los resultados reportables, y el sistema de detección puede utilizar múltiples ángulos de dispersión de luz, incluso con tinciones adicionales de los glóbulos blancos, tal vez para mejorar la sensibilidad de detección y minimizar el potencial de la sustancia interferente. Este es un ejemplo de un sistema de detección de analizador multicanal contemporáneo. No reconocerán a ninguno de los fabricantes en este abordaje, pero creo que la mayoría de ustedes que puede tener este tipo de tecnología la reconocerá. En este caso,
el histograma superior izquierdo indica que el recuento de leucocitos se determinó por medición de la impedancia. La gráfica de dispersión de la parte inferior izquierda utiliza un intervalo de dispersión de luz de un ángulo para identificar neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. La gráfica de dispersión de la parte inferior derecha utiliza la opacidad o radiofrecuencia y el volumen para identificar complementariamente basófilos, que a pesar de ser vistos en la gráfica de dispersión a la izquierda, se verifican adicionalmente con la gráfica de dispersión a la derecha. Y combinaciones adicionales, como la gráfica de dispersión arriba a la derecha, usa intervalo de dispersión de luz y pérdida de luz, que sugiere tamaño, para diferenciar eritrocitos nucleados de los glóbulos blancos, resolviendo así el recuento de leucocitos, el diferencial de 5 partes y los eritrocitos nucleados. Así que en este caso, en realidad se ven células nucleadas discretas. Combinaciones adicionales de dispersión de luz, impedancia o radiofrecuencia proporcionan información adicional para la detección de sustancias interferentes y, por supuesto, alertas para tipos celulares potencialmente anormales. Este es el ejemplo número 2, también de un analizador multicanal contemporáneo. Este sistema utiliza un método de tinción citoquímica para la enzima peroxidasa que se encuentra en los gránulos de algunos leucocitos. La foto que se ve en la parte superior muestra 2 células negativas para peroxidasa en la parte superior de la imagen junto con 2 células diferentes pero positivas para peroxidasa a diferentes niveles de concentraciones en la parte inferior. La gráfica de dispersión inferior izquierda muestra la actividad de tinción de peroxidasa de los glóbulos blancos en el eje X y el tamaño celular relativo en el eje Y, logrando identificar neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y una población que realmente no se clasifica, que es un gran grupo de células negativas para peroxidasa. Junto a estos datos se obtiene también el recuento total de leucocitos de modo secundario. Por lo tanto, esta dilución brinda mucha información. La gráfica de dispersión inferior derecha indica la complejidad nuclear como dispersión de luz en el eje X y el tamaño celular en el eje Y para lograr identificar los basófilos, adicional al recuento primario de leucocitos, así como información adicional para la detección de interferencias y alertas. En este caso también se usó citoquímica. Aunque en realidad no estamos tiñendo las células sino haciendo lisis selectiva, por lo que podríamos llamar efecto citoquímico. Los basófilos están ubicados encima de los otros eventos de dispersión de la luz porque ellos están íntegros con la membrana celular y los grupos inferiores son representativos únicamente de los núcleos de los leucocitos y se evalúan con base a la densidad de cromatina celular respectiva. Y hay un ejemplo número 3. Un sistema de detección de analizador multicanal contemporáneo. Este sistema utiliza un método de tinción mediante fluorocromo para obtener el marcado fluorescente de ácidos nucleicos, proteínas y organelos citoplásmicos de los glóbulos blancos y su análisis en 2 ángulos de dispersión de luz. La gráfica de dispersión izquierda, como ustedes observan, indica la actividad de fluorescencia en el eje Y y un ángulo de dispersión de luz en el eje X para identificar la combinación de neutrófilo y basófilo, linfocitos, monocitos, eosinófilos, granulocitos inmaduros, junto con información sobre eritrocitos nucleados y células anormales. La gráfica de dispersión a la derecha indica un segundo ángulo de dispersión de luz en el eje Y y la fluorescencia celular en el eje X para identificar aún más los basófilos, eritrocitos nucleados y el recuento de glóbulos blancos, junto con información adicional para interferencias, detección y alertas. Ahora revisaremos un sistema de un solo canal. Recuerde, el abordaje de un solo canal hace uso de un sistema de detección discreto que realiza el recuento reportable de glóbulos blancos y su diferencial. Se usa una dilución para proporcionar todos los resultados reportables y los recuentos de leucocitos que incluirá neutrófilos, granulocitos inmaduros,
eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, eritrocitos nucleados e información adicional para la detección de interferencias y alertas de células anormales cuando están presentes. Ya que tocamos la detección de la fluorescencia en el ejemplo multicanal, este es un ejemplo de una tecnología de citometría de flujo fluorescente de un solo canal que mide y analiza simultáneamente múltiples características físicas de las células individuales a medida que fluyen en una corriente de fluido a través de un rayo de luz, en este caso un láser. Las propiedades de los eventos celulares medidos incluyen múltiples ángulos de dispersión de luz. Como mencioné, no solo dos, sino múltiples, que ayudan a determinar el tamaño de la célula, la granularidad, la complejidad interna, la lobularidad, la intensidad de la fluorescencia de la tinción de los ácidos nucleicos en las células nucleadas. Estas características se determinan utilizando un sistema de conversión óptico a electrónico que registra cómo la célula dispersa la luz incidente y emite fluorescencia. Demos un vistazo a la imagen superior izquierda. A baja resolución, así es como se visualizan las células nucleadas teñidas. La imagen superior derecha es una imagen de alta resolución de la categorización de eventos celulares nucleicos fluorescentes positivos, y se puede ver claramente que es muy similar a cuando hacemos una evaluación microscópica de un frotis con tinción de Wright. En este caso, obviamente estamos viendo un color de fluorescencia. La imagen inferior izquierda y la imagen inferior derecha son gráficas de dispersión que combinan la dispersión de la luz y la detección de la fluorescencia, identificando las células que se relacionan con el cuadro del centro. Por lo tanto, de esta única dilución podemos manifestar completamente que hay 6 partes, en realidad 7 si incluimos los eritrocitos nucleados. Esta animación demuestra el procesamiento de las células nucleadas utilizando dispersión multiangular de luz láser en un solo canal en conjunto con la fluorescencia emitida por las células teñidas. Durante este proceso, las células diluidas se inyectan rápidamente a través de la celda de flujo óptica del analizador del que hemos hablado anteriormente. Además, se acumulan los datos de la luz despolarizada y de fluorescencia roja hasta 20.000 eventos a medida que pasan. Los datos ópticos y de fluorescencia de las células clasificadas se van acumulando en una lista que registra las 5 piezas de datos ópticos y de fluorescencia que utilizaremos para clasificar a estas células. Estos abarcan ampliamente el tamaño celular, la complejidad, la lobularidad, la granularidad y la tinción del ADN. Una vez recopilados los datos de 20.000 eventos, los algoritmos del software comienzan a clasificar los eventos celulares. Los glóbulos rojos nucleados son los primeros que se clasifican con este abordaje. Usted puede ver cómo resaltan las características de intensidad fluorescente de los eventos que están en el eje ADN, que tienen valores particularmente bajos y que posteriormente se clasificarán como eritrocitos nucleados. Posteriormente se separan los leucocitos en mononucleares y polimorfonucleares usando la dispersión de luz despolarizante a 90 grados para identificar los neutrófilos de los eosinófilos. Los restantes leucocitos se separan e identifican en linfocitos, monocitos y basófilos utilizando sus características de tamaño y complejidad. Los datos y números que se ven en la tabla son las señales de intensidad, ópticas y fluorescentes para cada uno de los eventos que posteriormente clasifican la célula indicada en la lista de colores. Una vez analizados y completados los datos, los eventos celulares se codifican por colores para facilitar al operador la visualización de las células. Y luego tenemos esta representación tridimensional, los datos, que destaca que esto es verdaderamente un análisis multiangular y multidimensional, completando el diferencial de 5 partes. Bien, como acabamos de describir, gracias a las metodologías y las aplicaciones de esos métodos, hemos llegado bastante lejos en el largo camino del avance para poder resolver
no solo el recuento exacto de los leucocitos, sino también el diferencial de 5 o 6 partes. Ciertamente, hemos visto que las tasas de revisión de los diferenciales manuales han caído de forma notable durante este periodo. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿cómo ven los laboratorios todos los avances en las metodologías y aplicaciones hasta la fecha? ¿Es suficiente información? ¿Los laboratorios están satisfechos con esto? Y pienso que la respuesta siempre es no, no lo están. Y la razón de esto es que, hasta el día de hoy, la escasez de mano de obra sigue siendo un desafío para el laboratorio, especialmente con el continuo aumento de las pruebas. Créalo o no, nuestras poblaciones están envejeciendo y el cliché "el laboratorio todavía debe hacer más con menos" continúa siendo discutido siempre en las altas gerencias. Sin embargo, los laboratorios continuamente informan que las revisiones del diferencial manual sigue siendo uno de los criterios más importantes a la hora de elegir un nuevo analizador de hematología y ven el lento y laborioso diferencial manual como el principal impedimento para optimizar aún más su tan necesario ahorro de mano de obra. La necesidad de revisiones del diferencial manual se basa en muchas razones. Este es un estudio realizado y publicado por el CAP en 2006 llamado Estudio Q-Props, el cual examinó una serie de laboratorios como se puede ver en la pantalla. 263 laboratorios que hicieron más de 95.000 diferenciales, buscando determinar cuál es realmente la razón por la que estamos haciendo diferenciales manuales. La necesidad de las revisiones y diferenciales manuales se basa en muchas razones, incluyendo falta de resultados, resultados con alertas o alarmas y, por supuesto, interferencias. El estudio informó las razones para realizar las revisiones de frotis manual como prueba reflejo, las revisiones del diferencial, la evaluación del desempeño y si se había aprendido nueva información de estas revisiones. No sorprende que la alerta de glóbulos blancos y o la presencia de alertas de células inmaduras representó más del 62% de las muestras que requirieron revisión adicional. Dado que este estudio se hizo hace casi 12 años, el número puede haber mejorado, pero hoy en día se sigue haciendo un número considerable de revisiones. También es interesante notar que el diferencial manual representó un 60%. Comparado con el escaneo manual de 40%. Por lo tanto, parece que la gente tiene una tendencia, porque la mejora de la tecnología tal vez reduzca la incidencia de escaneo, pero debido a que ésta no puede resolver las patologías anormales, aumenta el número de diferenciales manuales en comparación con solo tratar de hacer un escaneo. Es por esto que los laboratorios, los médicos y los pacientes enfrentan las consecuencias de los resultados con alertas que se reportan sin revisiones del frotis. Sabemos de las interferencias asociadas con el recuento de glóbulos blancos y el diferencial no han sido eliminadas a pesar de todos los avances en las tecnologías de detección utilizados por la nueva generación de analizadores hematológicos. La necesidad de revisar visualmente las alertas sigue siendo un paso muy importante en la verificación y validación del resultado reportable. Esta es una lista de interferencias en glóbulos blancos que siguen siendo numerosas y los procedimientos estándar están diseñados para capturarlas cuando las alertas en el instrumento indican un problema con la muestra. Esta publicación fue hecha alrededor del 2007. Pero aún hoy estamos luchando para superar algunas de estas interferencias mediante algunas de las tecnologías en el mercado. Algunas de estas interferencias nunca se resolverán, ya que son problemas preanalíticos que pueden haberse producido en la recolección de la muestra de sangre o podría ser una condición propia del paciente, tales como lípidos altos o incluso con aglomeración de plaquetas. Los métodos instrumentales, la investigación y el desarrollo están continuamente haciendo progresos en la minimización del impacto de las interferencias y, sorprendentemente, algunos de estos se han resuelto, pero muchos de ellos todavía no. La eficiencia de las alertas en la hematología automatizada para el recuento de glóbulos blancos y el diferencial se convierte en una contribución importante para incrementar la productividad mediante la disminución precisa de las tasas de revisión de láminas.
En otras palabras, al desarrollar nuevas tecnologías se deben considerar muchas características celulares para tratar de entender e identificar especialmente los tipos de células inmaduras. Como se puede ver a la izquierda de la pantalla, la variación de alertas de blastos es grande. Existe un alto grado de formas y tamaños y por lo tanto se necesita una variedad de estrategias para que nuestros sistemas detecten estas células inmaduras. Por su parte, el laboratorio también debe establecer sus propios criterios de respuesta a las alertas. De hecho, el Consejo Internacional para la Normalización de la Hematología ha publicado guías iniciales. Cada laboratorio debe revisar y ajustar sus protocolos según la población de pacientes que atiende, con respecto a las condiciones de las alertas. La reducción de falsos positivos y la minimización del número de falsos negativos han continuado mejorando con la interacción del sistema en su siguiente generación. No obstante, todavía tenemos mucho espacio para mejorar. Con las mejoras en los sistemas de información de laboratorio, se pueden aplicar muchas reglas para coincidir con las eficiencias de las alertas de los sistemas automatizados en general. Ahora exploremos algunas de las tendencias futuras del análisis diferencial automatizado. Hemos hablado y discutido acerca de las diversas metodologías actuales y las aplicaciones asociadas que se mencionan aquí. Pero echemos un vistazo más de cerca a los posibles desarrollos que pueden impactar la próxima generación de sistemas de hematología. ¿Se desarrollará un fluocromo nuevo o mejorado? ¿Serán posibles mejoras en los reactivos? ¿Podría un nuevo sistema de detección usando óptica avanzada u otras tecnologías ayudar a mejorar los analizadores de hematología? Podría ser todo eso. ¿Podría ser posible utilizar adicionales intervalos de dispersión de luz? ¿O aprovechar los avances de la inteligencia artificial con el uso de un algoritmo de aprendizaje que catalogue los tipos de células anormales y recuerde sus respectivas huellas tecnológicas que posteriormente le pueden enseñar al analizador cómo encontrar la célula anormal? Todo esto es posible. Este es un desarrollo que podría tener un gran impacto en la investigación posterior de los sistemas automatizados. Hay un estudio del cual a menudo no se habla, pero al que hemos dirigido nuestra atención. Fue hecho por el ICSH o Consejo Internacional para la Estandarización en Hematología con el objetivo de diseñar un nuevo método para reemplazar los métodos de referencia actuales para el diferencial de glóbulos blancos que hoy es totalmente dependiente de los microscopistas expertos al realizar el diferencial manual de 400 células como límite estadístico. El ICSH ha indicado la necesidad de un nuevo método de referencia para el recuento diferencial de leucocitos. El abordaje propuesto es investigar un método candidato de citometría de flujo utilizando múltiples anticuerpos monoclonales. Puedo recordar hace muchos años, tal vez hace 30 años, de que se creía que esto sería en realidad el diferencial de glóbulos blancos del futuro. Lamentablemente, debido a los costos prohibitivos de las pruebas con anticuerpos monoclonales y del uso de la tecnología, limitó esto a pruebas especiales para la detección e identificación de enfermedades avanzadas. Sin embargo, si tenemos un conjunto de referencia de métodos con anticuerpos monoclonales, esto podría desarrollarse y proporcionaría a los fabricantes y las investigaciones contar con una clasificación celular reproducible verdadera y confirmada para mejorar sus respectivas tecnologías y los subsiguientes desarrollos en los algoritmos. Una de las aplicaciones más frustrantes hoy en día es cuando tratamos de comparar la revisión manual de 200 células de un observador con un segundo observador o incluso con un árbitro. Y muchas veces cuando una patología está presente no coinciden. Eso inhibe nuestras oportunidades de usar realmente nuestros algoritmos de aprendizaje para identificar eficazmente esos frotis celulares. Así que esto tendría un gran impacto. Igualmente, tal vez, como mencioné anteriormente, podríamos añadir detectores de dispersión de luz adicionales y mejorar el diferencial de glóbulos blancos. Si se contara con un nuevo método de referencia utilizando anticuerpos monoclonales que verdaderamente se pudiera usar,
se podría mejorar la exploración de la caracterización refinada de las células en dispersión de luz utilizando tales abordajes como tecnologías de aprendizaje supervisadas. No se trata exactamente de una red neuronal que resuelva la información aleatoria, sino de una tecnología de aprendizaje supervisada por un humano realmente experto. Esto permitiría establecer una base de datos de referencia verdadera y luego entrenar a un algoritmo de aprendizaje a través de una red de información y Big Data para entender exactamente cómo esto va a identificar específicamente el tipo de célula anormal. Sin esa base de datos verdadera, se hace muy difícil llegar más allá de donde estamos ahora mismo al utilizar algunos de los avances de la dispersión de luz óptica y otros métodos. Y, por supuesto, creo que todos nos estamos acostumbrando al hecho de que la morfología digital se convierte en parte de nuestra experiencia automatizada para el diferencial de glóbulos blancos. Los avances en la morfología digital desde un identificador celular a un diagnóstico reportable algún día podría ser realidad. Como sabemos, hoy en día muchos de nosotros usamos algún tipo de morfología digital para ayudar a resolver y hacer el diferencial dentro del tiempo de reporte esperado. Por lo tanto, el identificador celular y el tecnólogo serán llamados para ver y revisar estas células que el sistema de morfología digital ha identificado. Tengamos en cuenta que en este momento, según la ley de Moore, que realmente no es una ley, dice, básicamente, que el poder de procesamiento de la CPU se duplica cada 2 a 2 años y medio. La morfología digital de alta resolución contiene actualmente gran cantidad de Big Data y necesita una mejor potencia de procesamiento. Por lo tanto, podría ser posible que las mejoras en la velocidad de procesamiento utilizando inteligencia artificial y algoritmos avanzados de aprendizaje automático podrían algún día proporcionar al humano una máquina compatible con imágenes de glóbulos blancos en tal número que el identificador celular podría ser puesto realmente para resolver la revisión global del laboratorio. Por lo tanto, es posible. Mi creencia en este momento es que esta tiene que ser una de las principales tendencias en los avances del diferencial automatizado reportable. En resumen, los avances en el recuento de glóbulos blancos y las pruebas diferenciales automatizadas han evolucionado en los últimos 60 años hasta el punto en que actualmente el recuento normal de glóbulos blancos y los diferenciales normales se reportan en gran parte sin tan siquiera una intervención. Las tasas de revisión promedio pueden oscilar en el 50% en los grandes hospitales oncológicos, a tal vez poco menos del 10% en algunos hospitales con poblaciones de pacientes menos complejas. Sin embargo, sigue habiendo un número significativo de diferenciales manuales que necesitan la revisión por el laboratorio. Por lo tanto, los avances en las metodologías y la creciente velocidad de los procesadores pueden mejorar aún más nuestra automatización hasta el punto en que solo serán necesarias unas pocas revisiones manuales. Agradecemos la presentación del doctor Donald Wright. Ahora iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas en vivo acerca de este seminario virtual. Para responder sus preguntas, nos acompaña Raúl Jiménez, quien es especialista de soporte de Abbott Diagnostic en Estados Unidos, pero podrá responderles en español. Si tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, por favor envíela ahora. Simplemente haga clic en el enlace Hacer una pregunta que está situado en el extremo izquierdo de la pantalla. Responderemos a tantas preguntas según nos lo permite el tiempo restante.
Empecemos. Nuestra primera pregunta es, considerando las limitaciones para cuantificar el diferencial leucocitario, ¿existe algún lugar aún para la tecnología de imperancia en el laboratorio actual? Hola, Cristian. Hola a todos. La respuesta es sí, y se basa en el hecho de que tenemos una gran gama de laboratorios que va desde los más pequeños hasta laboratorios de referencia o de alta especialidad. Los equipos con tecnología de imperancia aún son aptos para laboratorios con restricciones financieras o con un considerable porcentaje de pacientes normales. Perfecto, Raúl. Siguiente pregunta. ¿Por qué la velocidad de procesamiento de los analizadores hematológicos actuales no ha incrementado considerablemente? Parece limitado solamente alrededor de 100 hemogramas por hora. Gracias, Cristian. En términos de ingeniería y diseño, es posible tener analizadores más rápidos, es decir, con mayor velocidad de procesamiento. Sin embargo, estos instrumentos podrían potencialmente quedar fuera del alcance de laboratorios que no tengan un volumen de muestras tan alto, en los miles de muestras por día. Con la velocidad de los analizadores hematológicos actuales, es perfectamente posible atender, creo yo, todas las necesidades del mercado. Y si se ofrece la opción de ser escalable, es decir, añadir múltiples módulos. Y además tenemos el hecho que el llamado cuello de botella, o la parte que podría o puede retrasar potencialmente la entrega de resultados en hematología, es la microscopía y no tanto el análisis. Perfecto. ¿Prevé usted que el análisis hematológico tenga una transición a pruebas rápidas o de point of care como otras pruebas de laboratorio? Ya existen actualmente en el mercado dispositivos para pruebas rápidas o point of care para algunos parámetros de hematología, como por ejemplo para hemoglobina, hematocrito y algunos otros más. Sin embargo, las limitaciones que impactan los analizadores hematológicos de última generación, lo último que hay en los laboratorios, serían aún mayores para pequeños dispositivos con tecnologías de detección simples. Es mi opinión que Point of Care para hematología seguirá estando disponible únicamente con parámetros básicos, pero no para el diferencial leucocitario. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta que viene de Colombia. ¿Abbott ya cuenta con esta combinación MAPS y fluorescencia? Sí, la tecnología de MAPS con fluorescencia ha estado disponible y obviamente ha sido refinada, primeramente como se mostró en la presentación, con el modelo Celldyne 4000, después otro modelo que es el Celldyne Sapphire, y aún ha sido mayormente refinada con los nuevos equipos Alinity H. Perfecto. ¿Por qué no se ha integrado plenamente la tecnología de detección óptica digital a los analizadores hematológicos? Sí, Cristian, como se mencionó en la presentación, en la actualidad con las tecnologías disponibles, las que se discutieron, es posible reportar un gran porcentaje de los resultados sin intervención del laboratorista o del tecnólogo.
y esto de una forma rápida y confiable. Una de las actuales limitantes de la imagen digital o la tecnología por imagen digital es la rapidez, o podría decirse la falta de rapidez con la que ésta se puede llevar a cabo. Entonces, si tomamos esto en cuenta, es mejor aplicar esta tecnología a las muestras que realmente lo necesitan, no a todas. Es decir, tomarlo como una herramienta para ayudar y facilitar la revisión morfológica y microscopía que esto conlleva, como un complemento a las actuales tecnologías. Perfecto. ¿Cuáles son los nuevos parámetros disponibles para hematología y por qué son importantes? Sí, durante los años han existido diversos parámetros hematológicos llamados nuevos, ofrecidos por los diversos fabricantes, como por ejemplo, para la metodología citoquímica descrita en la presentación, existe el LUC o LUC, que significa Large Unstained Cells, a la cual se le atribuyen algunas ventajas clínicas potenciales de acuerdo a ciertos estudios, pero con muchas limitaciones. Y este ejemplo, así como otros parámetros, no han sido aceptados universalmente en el área de hematología en los laboratorios o incluso no han recibido alguna aprobación por algún organismo regulatorio. Entonces, para responder a esta pregunta, me limitaré a parámetros que actualmente son aceptados y han sido aprobados inclusive con las diferentes tecnologías. Un ejemplo que me viene a la mente es la concentración media de hemoglobina reticulocitaria, que puede ser muy útil para el diagnóstico y monitoreo de anemia por deficiencia de hierro. El siguiente podría ser el porcentaje de plaquetas reticuladas o porcentaje de plaquetas inmaduras, que está disponible actualmente y reportable, que puede ser útil para el monitoreo de la actividad megacardiopoyética. Y también otro parámetro que está disponible con las diferentes tecnologías es el porcentaje de granulocitos inmaduros, que bueno, es la cuantificación de granulocitos inmaduros, llámese hielo, poli o metamelocitos. Perfecto. Raúl, aquí una pregunta muy interesante. ¿Cómo se procesarían en esta tecnología las muestras lipémicas? Bueno, hay diferentes formas para abordar este tipo de muestras y obviamente hay algunos lineamientos para los laboratorios y cada laboratorio, a final de cuentas, es responsable de determinar el cómo proceder con este tipo de muestras. Pero actualmente, con las actuales tecnologías, es posible que el instrumento nos dé alguna alarma para este tipo de muestras. Algunas alarmas relacionadas con la hemoglobina, porque cuando tenemos muestras altamente lipémicas, uno de los parámetros que puede ser afectado, falsamente cuantificado, es la hemoglobina. Entonces, con nuevas tecnologías podemos, o los instrumentos son capaces de decirnos cuándo la lectura de hemoglobina puede ser afectada por lipemia, y además con esto pues tenemos que, una vez que el instrumento nos da esa notificación, el laboratorio tiene que seguir sus procedimientos en cómo abordar este tipo de muestras. Perfecto. ¿Cuál es el porcentaje objetivo de revisión de PROTIS al cual debe apuntar un laboratorio de urgencia y rutina? Sí, gracias, Cristian. Esta pregunta es complicada en cuanto a dar una respuesta concreta, porque el número de frotis o el porcentaje de frotis depende altamente, claro, el tipo de pacientes, el tipo de muestras. Dos,
de los criterios de revisión del mismo laboratorio. Es decir, el laboratorio qué quiere revisar, qué alarmas, qué alertas quiere revisar, qué valores bajos quiere revisar. Y todas esas reglas de revisión son responsabilidad del laboratorio y, bueno, la gerencia o supervisión del laboratorio. Y también tiene que ver con el tipo de tecnología o en cuanto a la instrumentación que es utilizada. El objetivo de las tecnologías es disminuir la cantidad de falsas alarmas y obviamente eliminar las falsas alarmas positivas y eliminar los falsos negativos. Pero como mencioné antes, el porcentaje que se debe tener, pues bueno, varía y va a ser muy relacionado a las reglas de revisión que el mismo laboratorio determine. Y bueno, dependiendo de, como les decía, de estas reglas, pues en un laboratorio puede haber, y dependiendo también del tipo de muestras, puede haber porcentajes de revisión del 7 o 8, en algunos casos 10 o hasta el 15%, pero bueno, estas son cifras obviamente vagas y como lo dije antes, va a depender mucho de los factores tecnológicos, reglas y el tipo de muestras. Perfecto, Raúl. Muchas gracias por atender estas consultas. ¿Tendrías algún comentario final para nuestra audiencia? Sí, gracias, Cristian, por las preguntas. Gracias a todos por sus preguntas. Obviamente hay algunas otras que no vamos a tener tiempo de responder. Yo voy a leerlas y con mucho gusto responder a todas ellas por correo electrónico. Perfecto. Gracias nuevamente, Raúl, por estar con nosotros y obviamente muchas gracias al doctor Ronald Rice por su presentación. También nos gustaría agradecer a LabRoots y a nuestro patrocinador Abbott Diagnostics por suscribir el seminario virtual del día de hoy. Antes de irnos, nos gustaría dar las gracias a toda la audiencia por acompañarnos hoy y por sus interesantes preguntas. Aquellas que no tuvimos tiempo de responder serán enviadas durante el periodo del seminario. Las abordaremos posteriormente y Raúl enviará la información a través del contacto que ustedes nos proporcionaron en el momento del registro. Este seminario virtual se podrá ver bajo demanda durante los próximos 6 meses. LabRoots le avisará por correo electrónico cuando esté disponible para su reproducción. Los animamos a compartir este mensaje con sus colegas que podrían haberse perdido el evento en vivo el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Goodbye.